Y me diré, y los últimos les voy a mandar mañana, los últimos, hasta el 23 está ahí. A ver, desde lo último, vean, cosas bien facilitas. Hemos llevado sustancias vasoconstrictoras, vasodilatadoras, ¿se acuerdan? ¿Qué te dice aquí? Una de las siguientes sustancias provoca vasoconstricción, ¿sí o no? La bradicinina, la adenosina, las proteínas son vasodilatadoras. El potasio no tiene función como tal, ni vasoconstrictor ni vasodilatador, pero como es una molécula que permite la modificación muscular, la han de poner ahí. Pero recuerden, la endotelina es vasoconstrictora y el óxido nítrico vasodilatador. ¿Se dan cuenta? Cosas bien generales. Luego te preguntan, vean, uno de las siguientes células pertenece a la inmunidad adaptativa, o sea, células ya de memoria. ¿Cuál es la principal? Los linfocitos T. Los linfocitos NK son, pero más innata. Las células dendríticas tampoco son inmunidad innata. Los macrófagos igual. Los linfocitos T gamma delta no existen. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El linfocito T CD8, un citotóxico. ¿Han entendido? Cosas así puntuales les van a preguntar. ¿Cuál va a generar las perforinas o granfimas? Eso les he explicado cuando me llevo inmuno. Las células NK, nada que ver el linfocito B, no forma el linfocito B las perforinas, ¿no? Bien, hay varias preguntas que están súper sencillas. Por ejemplo, mira, activa y desarrolla la megacariocitosis o la formación de plaquetas trompoyetina. ¿Se dan cuenta? Cosas bien puntuales. Prostaglandinas, les explicó la vía del ácido araquidónico. Y en este año, ya las preguntas que ha hecho el mismo docente las ha hecho. ¿Se dan cuenta? Los factores vitamino K dependientes. La clásica, ¿no? La C5 convertasa, etcétera. Esto en inmuno les habla el doctor. Vía del complemento, tienen que recordar, que siempre preguntan eso. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de los pasos de la coagulación? Te preguntan cosas así bien generales. Vean, igual vamos a lo que hoy día voy a hablarles. Lo que he visto, cositas nuevas, es lo de la transferrina, es lo de la ferroreductasa. Y le preguntaba a su compañera Guara, porque justamente es algo que he visto que se ha actualizado, ¿no? Les han hablado de receptores específicos. Eso sí puede entrar al examen, tal vez como actualización. Luego, vean, siempre complejo ataque a la membrana. ¿Me entienden, no ve? Unidades formadoras de colones, ¿qué te dice? ¿A partir de qué precursor eritroide tiene acción la eritropoyetina? ¿A qué nivel comienza a ver, Brian? Esto es lo general, ¿no? Esto hemos llevado igual. ¿A qué nivel va a iniciar su acción la eritropoyetina? Brian, a la una te voy a eliminar, Brian a las dos, por lo menos no me acuerdo. Brian a las... Ya, Diego, La unidad formadora de eritrocitos, doctor. unidad formadora de blastos eritroides. Perdón, sí, sí. ¿Eh? Porque recuerden, trabaja a nivel de qué? De dos lugares. A nivel del proeritroblasto y a nivel de las unidades formadoras. Pero ¿dónde comienza principalmente? En la unidad formadora. ¿Ven? Bien, ¿qué te dice aquí? Respecto a las proteínas del plasma, lo que ayer hablábamos, las células plasmáticas. ¿Pero qué son las células plasmáticas? Los linfocitos B activados. ¿Y qué fabrican? Anticuerpos. ¿Y qué tipo de anticuerpos son o qué tipo de globulinas son los anticuerpos? Beta-globulina. Gamma globulinas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Varias preguntas que antes se hacían se siguen haciendo, chicos. Algunas no les he puesto con respuesta, no, que son repetidas. Lo que sí hay que repasar un poquito son los de las formulaciones. Entran, calcular el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, eso van a repasar. Ahorita vamos a hacer ejercicios. Lo que sí, ¿han visto la imagen que les he enviado a su grupo de la maratónica? Sí, doctor. Muy bien. Esto, ¿qué les ha llamado la atención? ¿Cuál les convence más? ¿La resolución aritmética o la resolución de teóricas? Dólares. Al final llegamos a la misma respuesta, ¿entienden? Y les han puesto esta. Yo creo, chicos, que esta pregunta va a entrar en su parcial, porque el doctor lo ha resuelto de una manera, pero no es la indicada, porque esto, chicos, es una resolución que lo ha sacado de un libro de fisiología. Está bien, no está mal,
pero tienen que ustedes hacerlo paso por paso para entender con todo lo que hemos llevado. A ver, les voy a resolver esto para que entiendan. Recuerden que la maratónica no es para llevar todos los temas de pie a pa, no, porque ya hemos llevado en clases. Lo que tienen que entender son cosas principales. A ver, ¿qué te dice Teóricas 2026? Te dicen, tenemos un paciente adulto prototipo de 70 kilogramos de peso que presenta en su hemograma una hemoglobina de 150 gramos por litro. Pregunta, a ver, Alan, ¿estas unidades están bien? Están elevadas, doctor. No, estas unidades, no el valor. Ah, ¿La hemoglobina se mide en gramos por litro o se mide en gramos por decilitro? en gramos por decilitro. Muy bien, aquí te están diciendo que tienes que transformar ese valor. Aquí ya se los he transformado. Recuerden que un decilitro es igual a ¿qué? A una unidad de 10, ¿no ve? Entonces, ¿qué dice la literatura? Tienes 150 gramos por decilitro, tienes glóbulos rojos 5 millones, hematocritos del 50%. Dice, ¿cuántos ml de oxígeno tiene tu sangre o transporta tu sangre? Para eso tienen que utilizar esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula, chicos, se saca en respiratorio, pero les está adelantando el doctor, yo creo que les va a poner. Yo pondría esto, si les voy a explicar algo que no es en el rote, les pondría. Hay una fórmula que dice contenido arterial de oxígeno, ¿se acuerdan? La hemoglobina se une al oxígeno. A ver, voy a modificar esto, por favor, se ha quedado medio borrosito. Eso se va, esto se va, y esto, ¿qué tiene eso? Ahí está, se va. Ya ves, ¿ya te has recogido de la fiesta o nada? Se ha quedado en la pachanga, ¿ven? Muy bien, ahora sí. Doctor, ahora sí estoy en la calle, perdón, no lo escuché. Ya, no te preocupes, si está en la calle, se va a sacar el screenshot de esto, aunque ya les he mandado. Muy bien. Les decía, cuando nosotros recordamos esto, recuerden, la hemoglobina se une al oxígeno, pero no en un total. ¿Qué dijimos la clase pasada? La oxihemoglobina va a representar el 98.5% o 98%. ¿Por qué tiene dos imágenes? Perdón, no entiendo por qué está con dos gráficos. Esto lo voy a borrar y esto lo voy a mantener. Muy bien, esto hemos llevado ayer, ¿no ve? ¿Qué dijimos? Que el 2% o 1.6% está libre, está disuelto y se representa como la presión arterial de oxígeno. En cambio, hasta el 98% se une a la hemoglobina y se llama la saturación de oxígeno. Esta saturación de oxígeno maneja relaciones, ¿no? Por cada 100 ml de sangre encontramos ¿cuánto? 20 ml de oxígeno. En cambio, en el oxígeno disuelto, por cada 100 ml de sangre podemos encontrar 0.003 ml de oxígeno. Eso también lo hemos llevado en la rotación, ¿se acuerdan? Esto no les andan teóricas, pero yo les estoy poniendo ahí. ¿Qué te dice? Con 100 ml de una célula, en decilitros obviamente, podemos lograr unir o podemos tener almacenar 34 gramos de hemoglobina. Ahora, con solo 1 gramo de hemoglobina, podemos lograr unirnos al oxígeno entre ¿cuánto? Entre 1.34 a 1.36 ml. En sus clases teóricas se están manejando 1.34. Un litro como tal tiene 150 gramos de hemoglobina. Entonces, todos son factores de conversión que lo he sacado del libro de Guyton. Lo les he mostrado en clases teóricas o en clases presenciales. Entonces, la pregunta es bien clara acá. Te pregunta cuánto de oxígeno se te está diciendo en total, tanto el disuelto como el unido a la hemoglobina en total, cuánto se encuentra en este paciente con estos datos. ¿Hasta ahí se ha entendido? Sí, doctor. Sí, doctor. El contenido arterial de oxígeno representa entonces, ¿qué? Pues representa ese 98%, porque te dice, ¿no? La hemoglobina que se une a ¿cuánto? A 1.34 de ml de oxígeno. Y eso se denomina saturación de oxígeno. Y le tengo que sumar a esto, ¿qué? Ese otro porcentaje, el 2%, ¿qué representa? 0.003 multiplicado por la presión arterial de oxígeno. Esto representa ese 2% o 1.6%. Si sumamos todo, tenemos el contenido total. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, doctor. Esto representa la ecuación de contenido arterial de oxígeno. Eso lo vamos a llevar en el rute de respiratorio. ¿Ya? Yo les pongo ahí para que entiendan. Yo cómo lo resuelvo, y esto van a ver que inclusive está en algunos libros también. ¿Qué te dice? Primero tengo que obtener cuánto de oxígeno hay por 1 litro de sangre. Luego tengo que calcular cuántos litros de sangre. Y al final tengo que determinar multiplicando los dos. Cuánto me sale por litro y tengo que multiplicarlo por la cantidad del total de litros que tiene el paciente. Y tengo el oxígeno total. ¿Se entiende eso?
Sí, doctor. Muy bien, ¿qué te he puesto primero? Oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Qué hemos dicho? Sí, es el 98,5%. Muy bien. Tengo que entender cuánto de oxígeno se une a la hemoglobina y cuánto de oxígeno está disuelto. Primero esto, luego esto. ¿Qué te llama la atención en el primero? ¿Qué decimos? La hemoglobina del paciente por esta relación 1,34. Hemoglobina del paciente por 1,34. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Pregunta. ¿Primero tengo que transformarlo o primero manejo con estos valores generales? ¿Cómo fue? Muy bien, ¿qué dice la literatura? Cuando tú quieres calcular todo esto, primero vas a manejar la hemoglobina que te están dando, 150 gramos por litro. Puedes también manejar con 15 gramos por decilitro, que sería la verdadera unidad, pero como no me va a afectar acá, porque al final tengo que saber por litro, prefiero manejar 150 gramos por litro. Entonces, ¿qué hago? 150 gramos por litro. ¿Por qué? Por 1,34, que es la capacidad que tiene un gramo de hemoglobina de unirse al oxígeno, por 1,34. Este 1,34 representa los ml de oxígeno que se van a unir por cada gramo de hemoglobina, los ml de oxígeno que se van a unir por cada gramo de hemoglobina. Si hago esta multiplicación, me sale 201 ml de oxígeno por litro de toda esta relación. Ya tengo cuánto de oxígeno se une a la hemoglobina. Ahora tengo que saber lo disuelto. ¿Cuánto manejamos de lo disuelto? 1,6. Muy bien. Ese porcentaje que representa, vean la literatura que te dice, ese 1,6 o el 2%, ¿qué significa? Que por cada un decilitro, o si quieren ustedes por cada 100 ml, vamos a poder unirnos a 0,003 ml de oxígeno. Esta es la relación que existe para este 2% o 1,6%. Yo simplemente voy a calcular ahí que 0,003, que es los ml de oxígeno. ¿Me entienden? Y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Por 100. ¿De dónde saco estos 100? De la presión arterial del oxígeno. Muy bien. ¿Nos han dado ese valor? No. No, pero ¿qué representa eso? Es un valor que nosotros manejamos, ¿se acuerdan? La PAU. ¿No ve? Aproximadamente manejamos 90 en la costa, 60 en la altura. Pero van a ver que para muchos ejercicios manejar una constante de 100 me sirve, ¿ya? Justamente por esta relación que te dice, por cada 100 ml de sangre voy a encontrar ¿qué? 0,003 ml de oxígeno. Simplemente voy a multiplicar 0,003 por estos 100 que yo estoy considerando de presión arterial de oxígeno y me sale 0,3 ml por cada decilitro. Y si yo lo redondeo, en vía no quiero manejar decilitros, quiero manejar litros, 13 ml por litro. ¿Me han entendido? Entonces ya tengo que el oxígeno disuelto, ya tengo que el oxígeno unido a la hemoglobina. ¿Y qué tengo que hacer con estos dos valores? El oxígeno unido a la hemoglobina más el oxígeno disuelto. De aquí está saliendo todo esto. Lo sumo, ¿no ve? 201 más 3. O si quieren, el oxígeno unido a la hemoglobina más el oxígeno disuelto me sale 204 ml de oxígeno, pero en un solo litro. ¿Han entendido? He conseguido estos dos valores a partir de esta relación. ¿No ven? ¿Sí o no? Sí, Sí, sí. doctor. Muy bien. Ya sé cuánto hay en un solo litro. Ahora quiero saber cuántos litros de sangre tiene este paciente. ¿Cuántos tiene mi paciente? Se puede calcular de varias maneras. 70 ml por kilogramo de peso o de 7 a 8% por el peso corporal total. Con cualquiera de los dos me va a salir lo mismo. Si quieren ustedes calculen. 70 ml por cuánto? Por 70. 7 por 7. 49, al final 4.900 ml. O si quiero sacar el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto pesa 7? 7 por 0,7 o 0,07 te va a salir lo mismo, ¿no? En litros. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Ya sé cuánto de volemia, ya hemos repasado esto. Sé cuánto de volemia tiene mi paciente. Y simplemente voy a multiplicar. Si esto en ml de oxígeno tenemos por cada litro, lo voy a multiplicar al final por 4,9, porque eso es la cantidad de litros que yo tengo. Y si yo multiplico, me sale 999,6 ml de oxígeno. Si lo redondeo, como está mayor a 5, sí me sale 1000 ml de oxígeno.
Un paciente de 70 kilos con 150 gramos por litro, o si quieren 15 gramos por decilitro de hemoglobina y 5 millones de glóbulos rojos con hematocrito del 50%, tiene 1 litro de oxígeno o 1000 ml de oxígeno. Esta es la forma en la cual se debería resolver. Pero en tu clase teórica lo han hecho así. ¿Qué te han dicho? ¿Dónde han sacado estos 4.9? Directamente han calculado la volemia. Ya tienes la volemia, la cantidad de litros. ¿Y qué han hecho? Lo han multiplicado por la cantidad de la hemoglobina. ¿Han entendido? Sí, doctor. Para determinar qué, cuánto de hemoglobina hay en esta cantidad de volemia. Y si multiplicamos, me sale 735 gramos por cada litro de hemoglobina. ¿Qué quiere decir esto? Voy a tener 735 de qué? 735 gramos de qué? De hemoglobina por cada litro de sangre. ¿Me entienden? Aquí no hemos utilizado eso, pero el doctor utiliza eso, que también está bien. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Esto qué es? Hemoglobina. Yo solo tengo que entender esto, vean, 1 gramo de hemoglobina se puede combinar con 1.34 ml de oxígeno también. Entonces, ¿qué digo? Si tengo esto de hemoglobina y cada hemoglobina se une a 1.34, multiplico la hemoglobina por 1.34 y me sale 985. ¿Han entendido? Eso será igual a 1000. Pregunta, ¿985 ml es igual a 1000 ml? No. No, ¿no ve? Esto ya podríamos decir, se acerca, podríamos decir. Pero ¿qué tal si te ponen 985, 86 y demás? No va a ser 1000 la respuesta. Si bien esta parece la forma más fácil de hacerla, tienen que utilizar este tipo de analogía. Es así como llegamos a una verdadera respuesta. Ambos métodos están bien. Uno es más directo, el otro es más específico. Pero está bien, lo vamos a pulir más todavía en el rotet respiratorio. ¿Se ha entendido este ejercicio? Alan, Harold, Diego, Brian. Sí, Sí, doctor. doctor. Entonces, por favor, no se van a confiar. Chicos, por algo les estoy mandando screen de esto. Dos métodos para resolver. Cuidado con el método del doctor. No quiera salir el día del día del parcial, hagan por este método. A ver, ya les estamos diciendo lo único que tienen que hacer. La hemoglobina por 1.34. 0.03 por la presión arterial de oxígeno. Sumamos los dos y eso lo vamos a multiplicar por la volemia. Y ya tengo. ¿No lo han entendido? En este caso, si quieren, primero agarran la volemia, lo multiplican por la hemoglobina. Ya sé cuánta hemoglobina tengo y la hemoglobina lo multiplico por la cantidad de oxígeno que se une a cada gramo de hemoglobina. Y también tengo este valor. ¿Ok? Son dos maneras en las cuales pueden resolver este tipo de ejercicio. ¿Qué más he visto que les han aumentado? Nada, 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 nada. Por favor, saquen el screen porque volver a subir este material no va a ser medio complicado. Ya todos hemos tenido en el grupo eso. Todo lo que les he dicho que se puede haber, que se ha modificado, ¿no ven? Esto, por ejemplo, sáquenle foto. Diferencia entre volemia y líquido intravascular o plasma. ¿Ya le han sacado? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, como sé que algunos no le están sacando, le voy a mandar screens al grupo de algunas de las cosas que se han modificado. Por lo demás, sigue estando igual, ¿sí o no? Esto. Después de esto es lo mismo, ya han llevado eso. ¿Qué más? Esto les han dado, pero es lo mismo, ¿ven? No varía mucho, pero igual se los pondré ahí. Para que tengan constancia de que hay cosas que sí se han modificado, ¿ok? Muy bien, ¿qué más luego hemos dicho? Lo mismo, lo mismo. Estito se ha aumentado. Por lo demás, ya tienen el material y eso está en su grupo de clase. Su compañero tenía que ser, me recuerdo ayer, el que es externo, pero ya no me he hecho recuerdo a las 10:30. Ahorita le voy a pasar solo a él algunas presentaciones específicas. Listo, después tal cual se ha mantenido, todo se ha mantenido. También ha aumentado, ¿qué? Esto, lo de los días y lo de las horas. ¿Ve? Eso también ha aumentado, ¿ya? Para que no perdamos mucho tiempo. Hasta ahí se están acordando todo lo que hemos llevado ayer, ¿no ve? Muy bien, muy bien, muy bien. Eso también hemos visto. Lo de la iniciación, lo de la finalización, ¿no ve? Solo han hablado de qué? De iniciación, ¿no ve? Y les han hablado solo de estos dos, pero les he puesto ahí la finalización. De todos modos, eso igual, es como una actualización. No es tan actualización porque no es tan actual, pero igual puede ser una pregunta de examen.
¿Qué más? Después todo lo demás se ha mantenido, no ha habido cambios. ¿Qué más? ¿Qué tipo de anemia tiene la alteración de la hemoglobina S? Falciforme. Anemia, yo creo que puede entrar eso, ¿no? Una de las siguientes hemoglobina se encuentra alterada o hay una alteración de una de las siguientes en la anemia falciforme. Luego también, por favor, ya me he llevado, ya me llevo ya de ese mandado. Esto obviamente no ha cambiado, dice que es un B5, pero igual está en sus gráficos del doctor. Así que no hay mucho problema. Efecto Bohr y efecto Haldane no se ha modificado. Hierro no se ha modificado. Ahorita vamos a hablar de hierro. Muy bien, hasta ahí. A ver, puntualicemos también, ¿qué más me interesa? Recuerden, no he explicado a profundidad lo de la metahemoglobina, pero ustedes ya saben, la metahemoglobina es un tipo determinado de hemoglobina que se da por la oxidación de hierro de estado ferroso a estado férrico. El férrico ya no se une fácilmente al oxígeno, pero se llama metahemoglobina. Muy bien. Hablaremos del metabolismo de la bilirrubina, cosas importantes. Y también hablaremos de la cinética de hierro. Hablaremos de hierro primero para que sea bien puntual, para que se entienda. A ver, ¿dónde está metabolismo del hierro? No ha cambiado. Lo que sí el doctor les ha dicho, ¿no? Valores, no es así. Es de 60 a 170 microgramos por decilitro. Pero luego al final les ha puesto una tabla donde ha vuelto a dar el mismo valor. Vean el mismo valor. ¿Me entienden? Entonces, por favor, no se van a confiar en una diapositiva, van a confiar en varias. Al principio les ha dado otro valor, luego lo ha diferenciado. Pero lo estoy poniendo en el título para que más o menos ustedes vayan entendiendo. ¿No ven? 0,5 a 4 en la mujer, 4 a 5 gramos por decilitro en el varón, teóricos 26 y 170 microgramos por decilitro. ¿No ven? ¿Qué más te dice la literatura? El hierro es un elemento muy importante, ya que constantemente se va reciclando y obviamente vamos manteniéndolo en reserva, pero se llama conservado. Eso ya lo han sacado de las teóricas. El año pasado el mismo doctor ha dado funciones del hierro, ¿ya? Pero lo que este año les han modificado es esto. Se han dedicado entera y absolutamente a hablar en su teórica de qué? De esto, ¿no ven? Del metabolismo del hierro. Nosotros sabemos que bajo mi ingesta el hierro puede variar. El hierro de origen animal, carnes, pescados y mariscos, se llama hierro hemo o hierro orgánico. Y el hierro que se origina, o bueno, lo ingerimos a partir de los vegetales o las leguminosas, se llama hierro en estado no hemo, o también llamado hierro inorgánico. ¿Cuál es más fácil de absorber? El hierro en estado hemo. ¿Sí o no? Es el más fácil de absorber. ¿Por qué? Porque tiene un transportador llamado, ¿qué significa PTH? No es hormona paratiroidea. ¿Nada? Guara, ¿tú qué estabas leyendo eso? ¿Qué significa PTH? La proteína que transporta al hemo. ¿No ve, Guara? Sí, doctor. Como hay un transportador específico para el hemo, es más fácil de absorber. Aproximadamente el 20 al 30% de todo lo que nosotros ingerimos de hierro va a absorberse como hemo. En cambio, el hierro no hemo no se absorbe con facilidad. Su absorción es más baja, 5%, algunos libros te dicen de 3 a 8. Ahora bien, el hierro en estado no hemo muchas veces lo podemos absorber asociado a ¿qué? A vitaminas, como cuál? Vitamina C, vitamina A, también llamado retinol, y los betacarotenoides. Entonces, estos son útiles para la absorción del hierro. ¿Qué dice la literatura? Muchos pacientes que tienen anemia se les suministra, ¿no? Un hierro no hemo, un hierro inorgánico, pastillas con hierro, y le decimos todos los días vas a tomar tu hierro, ¿con qué? Con jugo de naranja, jugo de limón, jugo de toronja, con vitamina C, ya que como el hierro en estado no hemo o inorgánico, que no viene de las carnes, tiene una absorción muy baja, entonces nosotros ayudamos con vitamina C, esto puede entrar también en su parcial. ¿Han entendido? Sí, doctor. Ojo, el doctor no les ha mostrado una diapositiva con esto, pero lo ha hablado reiteradamente. ¿Qué más me interesa? Cuando nosotros hablamos de la absorción máxima de todo el hierro en conjunto es de 3 a 4 miligramos por decilitro, eso no va a entrar a su parcial. Pero lo que tienen que entender es que una vez que el hierro ingresa al intestino, en la luz intestinal va a absorberse en dos partes, en todas las 12 porciones, o las 4 porciones del duodeno y en la parte proximal o superior del yeyuno. ¿No ve? No llega hasta el hígado.
Ahí están, vean, ahí están las células, los enterocitos, lo que les he dicho, lo he digitalizado. Es un enterocito, su borde luminal, su borde celular y sus caras o sus bordes también intercelulares. ¿Qué dice la literatura? Nosotros ingerimos hierro en dos estados, hierro en estado férrico con hierro más 3, covalencia triple, y hierro en estado ferroso, bivalente, ¿no? La diferencia entre uno y otro, el hierro en estado ferroso es un hierro oxidado. En cambio, un hierro en estado, perdón, férrico oxidado. No, perdón, ferroso oxidado y férrico reducido. Mil disculpas. ¿Qué dice la literatura? En la luz del intestino, el doctor les ha creado ahí una fase luminal. Escuchen bien esto. La fase luminal y la fase mucosa son la misma fase, porque todo va a pasar esto en el borde o cara luminal del enterocito, pero para este pase lo van a separar en dos. Fase luminal, te he hecho creer de que dentro de la luz intestinal existe una enzima, una proteína, ¿cómo se llama? La citocromo B duodenal. En realidad, la citocromo B duodenal es una proteína que está en la mucosa del intestino. Pero hagamos de cuenta que está flotando en el intestino. ¿Qué te dice que hace la citocromo beta o B duodenal? Transforma el hierro en estado férrico en hierro en estado ferroso. Ya, eso es lo principal en la fase luminal, te he dicho la teórica, pero en realidad recuerden que la citocromo B duodenal está en la membrana del enterocito. Una vez que este hierro se transforma, fácilmente puede absorberse por un transportador que puede entrar al parcial, el transportador de metales divalentes, porque es un metal con dos valencias, divalente, y lo introducimos. Pero en el caso de que no exista la citocroma duodenal, no vamos a transformar al férrico en ferroso, y el férrico puede absorberse como tal por un transportador llamado la transportadora de ferrina, también llamada la móvil ferrina, que igual se explicó en su clase teórica. Ya he visto varios cuadraditos, es mejor explicarlo así, se van a dar cuenta que es más organizado. Entonces, férrico ingresa solito por la móvil ferrina o puede transformarse en hierro en estado ferroso por la citocromo B duodenal. O después de transformarse puede ingresar por el transportador de metales divalentes. Ahora bien, no solo mete a hierro en estado ferroso, puede meter a calcio, puede meter a zinc. A todas las móvil ferrinas, a los transportadores de metales divalentes, los han englobado en su clase teórica en la fase mucosa. Que no está mal, pero recuerden, en muchos libros van a encontrar fase luminal o mucosa. Eso es en libros de Fisipat. Entonces, por ahí vamos viendo. Todo esto, ¿qué tipo de hierro va a ser? ¿Un hierro de tipo hemo o no hemo? Va a ser un hierro no hemo. En cambio, va a ser este hierro de tipo hemo. Una vez que ingresa el hierro en estado férrico por la móvil ferrina, puede también transformarse dentro de la célula en la fase celular en hierro en estado ferroso por una proteína llamada la ferroportina. No, no, no es ferroportina, es y no me acuerdo, es aquí se me Paraferritina. olvidó. Perdón, gracias, paraferritina. La paraferritina es una proteína que solo tienen los enterocitos. Van a ver en algunos gráficos que les tratan de ser confundiendo al macrófago más les meten. No, en realidad es exclusiva proteína del citoplasma intestinal, que también puede transformar, ¿no? Mediante un fenómeno llamado de oxidación, ¿no? Vamos a transformar al hierro en estado férrico en estado ferroso. En el caso de que ingresemos hierro en estado hemo, fácilmente lo transformamos por la hemoxigenasa. Todas las reacciones químicas intracelulares, fase celular. En el caso de que nosotros requiramos almacenar hierro en el enterocito, lo vamos a almacenar como la clásica ferritina, el clásico hierro de depósito. Hasta que nosotros utilicemos como tal el hierro por acción hormonal hepática. ¿No ven? Cuando el hígado requiere hierro, y obviamente otros órganos como... Mil disculpas, tengo un rato, la gata se está volviendo loca. Denme un ratito. Voy a acercarla a sus bebés. Mil disculpas, ya volví. Bien, ok. Entonces les decía, el hígado es una glándula mixta que secreta sustancias, una de ellas va a ser la hepsidina. La hepsidina tiene una función inhibidora. Mientras el hígado tenga reservas adecuadas de hierro, va a liberar hepsidina para que se cierren las proteínas que se van a encontrar en la cara vasolateral del enterocito y no permita que pues, el hierro de depósito salga.
¿me entienden? La ferroportina. Cuando el hígado requiera, y obviamente otros órganos como la médula ósea, los glóbulos rojos, los macrófagos requieran hierro, dejan de liberar la epsidina. Y al dejar de liberar la epsidina ya no se cierra la ferroportina. Y es en ese momento que el hierro en estado ferroso ingresa al intersticio. Una vez en el intersticio, proteínas de la propia membrana, una de ellas la efestina, va nuevamente a transformar al hierro en estado ferroso a estado férrico, ya que es la única manera para poder transportar este en la sangre. El hierro en estado férrico se une a la apotransferrina. Juntos forman la clásica transferrina. Esa transferrina va a poder transportar al hierro en estado férrico, a la médula ósea para la síntesis de glóbulos rojos, al hígado para el almacenamiento, a inclusive los macrófagos como tal. Entonces va a ir a varios lugares. Una de las preguntas que suelen hacer en el parcial es esto: ¿cómo se almacena? En estado soluble como ferritina, al igual que el enterocito, pero en estado insoluble lo almacena como hemosiderina. ¿Ok? Cuando requiramos la utilización de este hierro de reserva, en casos de anemia, en casos de hemorragia y demás, vamos a transformar del estado insoluble al soluble y utilizarlo. Lo que les han actualizado este año es que les han mencionado receptores específicos para la epsilina y obviamente también para la transferrina, para así poder introducir o dejar de introducir hierro hacia los diferentes órganos o células en todo caso, macrófagos, glóbulos rojos, inclusive el hepatocito. Aquí se quedó como hepatosis. Ya voy a modificarlo. Hepatocito. Perdón. Estoy con curita en la mano y me está costando. Muy bien. Para que esto se entienda, nosotros tenemos como clásica pregunta es que, ¿qué función cumple la epsidina? Evita que el hierro en estado ferroso o la ferritina de depósito puedan pasar al intersticio y aumentar sus niveles en sangre. Es una hormona reguladora, inhibidora de la absorción. Cuando nosotros tengamos niveles adecuados, liberamos epsidina. Cuando no tengamos y los requiramos, dejamos de liberar epsidina y empezamos a nuevamente a absorber. ¿Es importante la efestina? Claro que sí. Sin efestina no vamos a poder transformar el hierro en estado ferroso a estado férrico nuevamente, ya que el férrico es el que se va a transportar por la sangre. Les he puesto este gráfico para que se pueda entender. ¿Ya? Les he puesto ahí el hepatocito, un enterocito duodenal, el glóbulo rojo y el macrófago. Me interesan estos dos. ¿Ya? Vean, es lo mismo. Ahí está la transferrina. Hay receptores, como les había mencionado, hay un clásico receptor de transferrina llamado la TFR, también llamado la RFT. Van a ver en algunos libros a los revés. Es un receptor que constantemente va a captar al hierro unido a, ¿qué? A la transferrina. Una vez que se introduzca al citoplasma, este hierro aquí tendría que ser con 3, este hierro en estado trivalente en el citoplasma va a ser transformado en un hierro bivalente, ¿entienden? Por una enzima llamada la ferroreductasa, que es lo que han aumentado este año. La ferroreductasa es una enzima citoplasmática encargada de ¿qué? De transformar el hierro trivalente en hierro bivalente, para que luego el transportador de metales divalentes pueda llevarlo a la mitocondria, pueda llevarlo a un hierro de depósito o simplemente utilizarlo para la síntesis de la hemoglobina. Eso es lo que se ha aumentado. ¿Se entendió eso? Sí, Por doctor. lo demás, sigue tal cual lo que hemos aprendido, ¿no ve? ¿Qué más? En los macros, ¿qué te llama la atención? Existe la celuloplasmina, luego sigue existiendo una ferroportina, un transportador de metales divalentes y las clásicas OX, que no les han mencionado eso, pero muchos libros te dicen, ¿no? Hierro en estado hemo, muchas veces a nivel de los macrófagos, después de que estos fagocitan glóbulos rojos, agarra su grupo hemo y lo degrada, ¿ya? Por las clásicas hemooxigenasas, también llamadas, ¿qué? Las HOX, ahí está hemoxigenasa. Estas hemoxigenasas transforman el grupo hemo en hierros bivalentes para que mediante el transportador de metales divalentes pueda almacenarse como ferritina o liberarse del macrófago por la ferroportina y obviamente cumplir una función siendo esta transportada. Este hierro que es bivalente nuevamente es transformado en hierro trivalente, ya que solo puedo transportar en la sangre hierro en estado trivalente con la apotransferrina y en grupo la transferrina. ¿Se entendió eso también? Bueno, ¿se recordó?
Muy bien. Las clásicas proteínas asociadas a la unión morfogénica del hueso, bone, también tienen la capacidad de poder reconocer la epsidina. Cuando la epsidina se libera, estos receptores tienen la capacidad de permitir de que el hierro no se salga del hueso. Luego, esto de la hemojuvelina es algo que ya se ha descartado de la bibliografía, ¿no? Son proteínas que eran hipótesis en su tiempo, pero les han puesto en sus teóricas hemojuvelina, proteínas de la hemocromatosis en ciertas patologías, receptor de la transferrina y la matriptasa, que es una proteína intracelular que tiende a hacer asociación con la epsilina. Cuando el macrófago entra en estados, por ejemplo, patológicos autoinmunes en la hemólisis y demás. ¿Ya? Les han puesto cosas muy actuales y algunas inclusive que se han ido descartando. Yo creo que puede entrar esto, el clásico ejemplo, la ferroreductasa. Ahora bien, una STEP tipo 3 no es una ferroreductasa, ¿no ve? La STEP tipo 3 es una proteína ligada a la ferroreductasa que permite esa reducción, pero en su clase teórica les han hecho entender como si fueran lo mismo. No son lo mismo, es un tipo y la otra es algo específico. Pero por si acaso se van a acordarse de eso. ¿Se entendió? Cierto. Sí, doctor. Luego, que siempre el día del parcial entra, una vez que tú absorbes el hierro, se va a almacenar en órganos, como también se va a transportar en la sangre. ¿Me entienden? Para o irse a depósito o cumplir algo determinado. Todo lo que les he puesto acá lo han vuelto a reiterar en su clase teórica. El año pasado en su teórica 2025 estaba. Vean, este año lo han hecho más superficial, pero es lo mismo. ¿Se dan cuenta? No ha cambiado. Ok. ¿Qué más me interesa? Las uniones, recuerden, ferritina es igual a hierro más apoferritina. La transferrina, ¿qué es eso? Hierro más apotransferrina. ¿No es lo mismo? Solo que uno se transporta en el plasma y el otro se va a almacenar. No es lo mismo apoferritina que apotransferrina. Apotransferrina es una beta globulina, apoferritina otra beta globulina, que se encargan de unirse al hierro para encontrarlo como depósito o unirse al hierro para transportarlo a nivel del plasma. Eso también es importante. Algo que les han preguntado en clases prácticas, pero no han dado en teóricas, es la cantidad de hierro de depósito en el hígado enteramente, y está 1 gramo, o si quieren ustedes 1000 miligramos por persona sana, que puede alterarse evidentemente. Listo, eso también les han llevado. No creo que les pregunten dietas o fuentes de hierro, no creo, pero pues recuerden ustedes la dieta que más hierro presenta, ¿cuáles son? Son las carnes y las hojas verdes, ¿no? Las verduras que tengan tonalidad verde. ¿Han entendido? Sí, doctor. ¿Qué más me interesa? ¿Qué más he visto que han actualizado? Hemos llevado tipos de hierro M y no M, se ha mantenido. Hierro M también llamado hierro hemínico, hemoglobina, mioglobina, transferrina y demás. No hemínico, este año les han modificado esto. En realidad es esto, chicos. Hierro no hemínico almacenado en vaso, hígado, como ferritina, en tejido renal, músculo esquelético, les han sacado todo esto y les han puesto esto. Hierro asociado a qué? A la vitamina B2, flavina, o sea, una enzima. Hierro unido a la apoferritina, a la transferrina, a la clásica transferina. Hierro unido a qué? A enzimas de lisosomas y de lisosomas y de vacuolas, catalasis y peroxidasis, y hierro unido a citocromos específicos como el citocromo P450. Les han puesto estas opciones como actualización, ¿ya? Antes era así, ahora estamos manejando esas opciones, por si se modifica. ¿Qué más he visto que se ha actualizado en esta parte? Nada más, ya recuerden, hierro total en todo tu cuerpo, de 4 a 5 gramos, aunque les han dicho no, de 3 a 4, pero manejamos más de 4 o 5 gramos. Ahora, muchos libros te dicen 40 a 50 miligramos por kilogramo de peso. Si tienes un paciente de 70 kilos, 7 por 4 sería en 28, ¿no? 280 o 2800, ¿cuánto sale? 70 por 40, ¿cuánto le sale? No tengo cálculo a la mano. 2800. 2800. 2.800 miligramos en un paciente, de manera total, que luego se distribuye, como ya hemos mencionado, ¿no ven? Se distribuye en varios segmentos, que usualmente no preguntan, ¿no ven? Pérdidas de hierro diarias, recuerden, una de las principales pérdidas de hierro es en la menstruación. ¿Por qué?
porque el endometrio tiene grandes depósitos de hierro. No es una sangre común y corriente, justamente porque tiene la capacidad de hacer la organogénesis del producto. Por eso, 1,3 miligramos por día. Por deposiciones normales, 0,6. Y por descamación, en algunos casos de menstruales también, pero ya patológicos, de 0,5 a 1 miligramo por día. Pero usualmente, yo creo que les pueden preguntar por la menstruación, 1,3. Este valor que les han dado te dice hierro sérico, se ha equivocado la teórica, no se ha puesto transporte intracelular, que quiere decir hierro que está dentro de la célula. Muchos libros te dicen, no, 0,1%, eso está bien, o 4 ml de manera general, pero eso está dentro de la célula. Este otro valor no tiene nada que ver con la célula, es el valor normal, pero en microgramos por decilitro. Es lo mismo, es el hierro total, pero el que se va a encontrar solo en la sangre va a ser entre 60 a 170 microgramos por decilitro. Por favor, esto no es un hierro intracelular, es hierro sérico, es más, hierro extracelular. Ha habido un pequeño error en su teórica. Pero igual, se los estoy resaltando por si acaso. Vamos a sacar screen. Eso igual puede que les pregunten como parte de actualización. Ya no es algo actual. Han modificado el orden de sus presentaciones los doctores. Luego, por lo demás, se ha mantenido, han vuelto a explicarles la eritropoyetina. Recuerden que la eritropoyetina es una hormona que se va a elevar cuando el organismo entra en estados de ¿qué? De hipoxia o disminución de la oxigenación. Cuando la oxigenación tisular en los tejidos aumente, disminuye la eritropoyetina. Renal, 90% en el riñón, 10% en el hígado y en el músculo, 10% en el hígado. ¿No ve? ¿En qué causas puede disminuir la oxigenación? En un paciente que tenga volemia reducida, anemia, disminución de la hemoglobina, mal flujo sanguíneo y enfermedades pulmonares como el EPOC, neumonía. Todo lo que reduzca la oxigenación en tus tejidos inicialmente genera a nivel renal la síntesis de la eritropoyetina. Me hubiese gustado que hablen harto del gen HIF1, ya no se ha hablado mucho. ¿Ve? Recuerden que el gen HIF1 es una proteína que se activa y al activarse activa genes específicos para la síntesis y transcripción de la eritropoyetina. Cuando hay hipoxia, se activa el gen HIF1 y se sintetiza la eritropoyetina. Eso por las células NOR. No les han hablado ya de eso. Les han metido lo de las caspasas. Esto no es complejo, solo es para que entiendan. Vean aquí que te dice isla eritroblástica. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a ser un eritroblasto o un grupo de eritroblastos. Aquí vamos a ver un proeritroblasto y aquí un eritroblasto ortocromatófilo u ortocromático. ¿Qué dice la literatura? Hay receptores llamados los receptores FAS. ¿Han entendido? Estos receptores FAS tienden a ¿qué? Tienden a unirse a ligandos específicos. Cuando se une a un ligando específico se llama FAS-L o FAS-ligando o ligando del FAS. ¿Qué dice la literatura? Cuando a nivel de este conglomerado de células en la médula ósea se liberan las caspasas, estas caspasas son proteínas citoplasmáticas y extracelulares que van a transformar los diferentes receptores que tienen los proteoblastos. ¿Me entienden? Los van a activar. ¿Cuáles? Los FAS como los FAS ligando. Ahí está. ¿Y qué hacen a nivel de estas células? Disminuyen la eritropoyetina. Y uno diría, ¿qué tiene que ver con la eritropoyetina? Una vez que la célula ya ha sido activada, ya no tiene sentido que la eritropoyetina siga estimulando todo esto. Entonces son bloqueadores. Disminución de la activación de la eritropoyetina. ¿Han entendido hasta ahí? Sí, doctor. Antiguamente se creía que estos receptores eran receptores que inducían a la muerte celular programada, por eso los denominan receptores de tipo apoptosis. En realidad no son receptores de apoptosis, son receptores que inactivan células a nivel de su eritropoyetina para que esta célula ahora termine su maduración. Ahora bien, nosotros ¿qué hablamos cuando hablamos de maduración? ¿Hablamos de qué? De proteínas específicas, las caspasas. Estas caspasas que anteriormente hemos mencionado bloquean segmentos del DNA. A estos bloqueadores del segmento del DNA los vamos a denominar ¿qué? Las clásicas gatas, ¿ya? Estas gatas son ¿qué? Segmentos, guanina, adenina, timina, adenina, segmentos o bases nitrogenadas específicas que pueden ser bloqueadas y al ser bloqueadas pueden detener la transcripción y la maduración del glóbulo rojo.
porque recuerden, un glóbulo rojo dura 120 días. Y cuando las caspasas bloquean todas estas bases nitrogenadas, la gata, como ustedes les han enseñado este año, bueno, van a detener como tal la maduración y obviamente podemos de ahí en adelante tener mucha posibilidad de destruirse. A eso sí lo denominamos apoptosis. Ahora hay literaturas que te hablan de las chaperonas, también llamadas chaperoninas, que te dice, son pequeñas proteínas también intracelulares que tienen los proteoblastos, que se encargan de ¿qué? Uno, de estabilizar la hemoglobina A y evitar que ésta se precipite. Cuando la hemoglobina se precipita, se forman unos cuerpos que se diagnostican en anatomía patológica como los cuerpos de Ace. Eso van a llevar en anatomía patológica, ya es más patológico. En pocas palabras, para que un glóbulo rojo tenga un tiempo de vida media de 120 días, requerimos de proteínas citoplasmáticas encargadas de ¿qué? Encargadas de inhibir a la eritropoyetina, encargadas de estimular a los receptores y a sus ligandos, y obviamente detener la maduración del glóbulo rojo. Ahora, muchos libros te dicen, ¿eso dónde comienza? En el bloqueo de bases nitrogenadas. Guanina, adenina, tinina y adenina, gata tipo 1. ¿Se entendió eso? Muy bien, van a tener mucho cuidado con eso. Este gráfico que lo he sacado de la Nature, ¿qué te dicen? ¿Ve? Un paciente o un determinado paciente tiene glóbulos rojos que están madurando, 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 madurando. Esa maduración llega a su día 120 y ¿qué va a pasar? Va a bloquear a receptores. Receptores que antes eran denominados receptores de apoptosis. Ahora sabemos que la apoptosis no se da por receptores, se da ¿por qué? Por bases nitrogenadas que se bloquean. ¿Qué día? El día 120, para que más adelante pues ya no tenga esa capacidad. Cuando eso está unido a su ligando, cuando no está unido a su ligando, pues la maduración continúa. Cuando está unido a su ligando, la maduración tiene su culminación, así como los niveles de EPO. Si reduce la activación del EPO, si reduce la actividad del EPO, reduce la activación de su ligando, por ende el glóbulo rojo tiende a fallecer. Es lo único que les han actualizado. Por lo demás, se ha mantenido tal cual. Luego ya está lo de la bulimia. Antiguamente les hablaban así, ¿no? Bulimia, ¿cómo se calcula? Ahora ya no. Este año he visto que lo han hecho bien puntual. 7 al 8% de, ¿verdad? Antes hablábamos hasta de las pipetas de Westergreen y demás, pero ya no han hablado este año. Lo que sí recuerden, valores generales, hematocrito, es la cantidad de elementos formes o los glóbulos rojos de los elementos formes que tienen un valor porcentual en relación al volumen total de la sangre. ¿No ve? Esto puede variar con la edad, el sexo, la altura, la costa, por eso hay valores diferentes. Costa, hombres y mujeres, altura, hombres y mujeres. Tiende a variar. Tranquilos, no les van a preguntar cuántos son los valores normales, les pueden dar un ejemplo y preguntarles qué tienen. Cuando el hematocrito, que es la relación porcentual del número de elementos formes sobre el valor total de la sangre, reduce, se llama anemia o dilución. En cambio, cuando vamos a ver valores por encima del valor establecido, policitemias. Antiguamente las clásicas poliglobulias, hoy es policitemias. 45% es lo normal, según bibliografía de Guyton, menor al 40 anemia, mayor al 50 policitemia. Eso también me sirve para hacer algunos cálculos. ¿Qué más me interesa? La velocidad de eritrosedimentación. Esto sí preguntan. Este año he visto que les han redondeado el valor. Antes que te decían de 0 a 15 milímetros. ¿Ahora qué te dicen? 10 milímetros. Entonces van a ver que ha variado mucho. Y esto me interesa a mí, que ustedes entiendan. La velocidad de eritrosedimentación es que el tiempo que tarda la sangre por sus elementos formes de sedimentarse, para que la sedimentación se pare a la concentración de glóbulos del plasma. ¿No ve? Eso se da por aglutinación. Los glóbulos rojos se empiezan a unir y al unirse aumenta su peso molecular, lo que tiende a que los glóbulos se sedimenten. Y se puede evidenciar la diferencia titular o en la titulación del plasma y los glóbulos rojos. Reducen en una primera hora y reducen en una segunda hora, manejando valores normales de hasta 10, 20 milímetros por hora. Sabemos que un paciente que tiene una velocidad de eritrosedimentación acelerada, atiendan esto porque es pregunta de parcial. Cuando un paciente tiene una velocidad de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular mayor a lo normal, sedimenta rápido, anemia, inflamación o infección. Pero si tiene un descenso, una sedimentación muy lenta, baja en velocidad, policitemia. ¿Han entendido? Preguntan mucho lo de la inflamación y lo de la infección. Antes les hablaban inclusive de valores en pacientes menores de 50, menos de 50, ya no. Directamente, ¿no? 0,6 ml en la primera hora en los varones, de 3 a 15 milímetros, perdón, en la primera hora en las mujeres.
Que puede variar, claro que sí, en la mujer puede llegar a 20, en el hombre solo a 15. En el hombre tiende a tardar más, perdón, menos, y en la mujer tiende a tardar más. Después, ¿no? Les han enseñado a contar glóbulos rojos, no va a entrar. Lo que sí recuerden, tienen que recordar cómo se hacen los cálculos de los índices hematimétricos. Número del hematocrito por 10 sobre el número total de glóbulos rojos, el volumen del glóbulo rojo, que oscila entre 83 y 97 centilitros, o de 83 a 100. Hemoglobina corpuscular media, hemoglobina por 10 sobre el número total, es igualito, solo cambia la hemoglobina, 29 más menos 2. Y la concentración es hemoglobina sobre hematocrito por 100, 34 más menos 2. Cuando el volumen es bajo, el glóbulo rojo es pequeño, microcito. Cuando el volumen es alto, macrocito. Y cuando el volumen está dentro de este rango, normocito. El color hace lo mismo. Cuando hay mucho color, va mayor a 30, 31, a hipercrómico. Mucho color, glóbulo rojo muy intenso. Cuando el valor está por debajo de 27, hipocrómico. Y cuando está dentro de este rango, normocrómico. Créanme, preguntan, ¿ya? Les voy a mostrar aquí las clásicas preguntas de índices hematimétricos, así que van a resolver esto, ya con esas fórmulas. ¿Dónde está? Me dicen si me paso. ¿Ves? Me paso, está en este lado o está en este lado. Ahí está, ¿ven? Te dan valores, ¿no? Te dicen, en un paciente, te pueden decir que calcules o te pueden decirte que, para qué te sirve. Ven, aquí te han puesto aquí. Calcular el volumen corpuscular medio de un paciente de 45 años de edad con los siguientes reportes de laboratorio. Tiene una hemoglobina de 7.2, un hematocrito de 26 y un número total de glóbulos rojos de 3.500.000, 3.5 manejamos. Y glóbulos blancos, que no me sirve, pero tendré 5.200. ¿Cómo calculo el volumen corpuscular medio? Hematocrito por 10 dividido entre el glóbulo rojo. Muy bien, a ver, calcúleme rapidito. ¿Cuánto es el hematocrito? 26, ¿no ve? ¿Cuánto es multiplicado por 10 sobre el número de glóbulos rojos sobre 3.5? ¿Cuánto es 26 por 10 sobre 3.5? 74 centilitros. 74. Bien, así lo van a calcular. Y eso ve. Súper facilito, ¿no ven? Luego 10, en un paciente con anemia y resultados hematimétricos con volúmenes corpusculares de 90 pentolitros, hemoglobina corpuscular media de 28 picogramos y la concentración de 34%, debe ser ahí. ¿Qué tipo de anemia es? ¿Cómo están los glóbulos rojos en volumen? Elevados, reducidos, ¿cómo están? Normales. Entonces, normocítico. Ah, ya, aquí está normocítica. Pero ¿cómo está la hemoglobina corpuscular? Normal. ¿Qué dice aquí? 28. ¿Y cuál es el valor normal? 29 más menos 2. Si le reduces 2, 27. ¿Está normal o no está normal? Está normal. Una anemia normocítica, normocrómica. ¿Cuál sería la respuesta? Ahí ve. Ahí. ¿Se han dado cuenta? Y uno diría, pero con la concentración de hemoglobina, 34%, a ver, ¿cuánto es 74 más menos 2? Igual es normal, es una anemia normocítica normocrómica. ¿Han entendido? Les pueden pedir que calculen o les pueden pedir que interpreten. ¿Entendieron eso? Ya saben, tienen toda la noche de hoy, todo el día de mañana para resolver varias preguntas. Chicos, no se confíen. A veces la pregunta se vuelve respuesta y la respuesta se vuelve pregunta. Hay más ejercicios de ese tipo. Solo que buscarlos voy a tardar mucho. Ya debe estar por ahí. Al rato les he mostrado más, ¿no ve? Calcular el volumen corpuscular. No sé, y está bien. Te pueden poner un caso clínico largo. Paciente de veintitantos años, te dan todos los valores y te dicen que respecto al volumen sanguíneo total, ¿cuál sería el volumen sanguíneo en litros? A ver, calcularíamos. ¿Cómo se calcula la volemia? ¿Peso por cuánto? Pues 0.07. Entonces manejaremos
80 por 0.07, ¿cuánto es, Brian? O 70 por 80, ¿cuánto me sale, Brian? 56. ¿Cuánto? 5,6. 4.6. Muy bien, 5 litros, 600 ml. Facilito, ¿se dan cuenta? Luego te dicen, ¿cuál es el volumen corpuscular medio? A ver, rapidito. Hematocrito, 12. ¿12 por cuánto? 12 por 10 dividido entre cuánto. Número de glóbulos rojos, 5.6. 12 por 10 dividido entre 5.6, ¿cuánto le sale? 21,4. Ya está, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Entran en el parcial este tipo de preguntas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, y de ahí dice aquí, de acuerdo al valor que has obtenido tú, ¿cuál sería el diagnóstico? Así que no te tienes que equivocarte. Ya está súper facilito. No se van a confiar respecto a índices hematimétricos. Y hasta ahí he visto que les han hablado. Luego, lo que sí tienen que recordar la maduración. Gracias a que madura un glóbulo rojo a vitaminas. ¿Cuáles? La cobalamina y el ácido fólico, también llamado vitamina B9, vitamina B12. Hay patologías. Cuando no hay estas vitaminas, va a haber un crecimiento anormal, ya que tanto la cobalamina como el ácido fólico tienden a ¿qué? Tienden a regular a una sustancia llamada la trifosfato de timidina. El trifosfato de timidina regula la transcripción genética y evita que el glóbulo rojo sea muy grande, porque si crece muy grande, macrocítico, tiende a reventar. Y si revientan muchos glóbulos rojos, bajan los números, anemia. Anemia por glóbulos rojos muy grandes y delicados, anemia megaloblástica. ¿Ve? ¿Qué más te dice la literatura? Hay dos patologías. ¿Cuáles son las patologías? La anemia perniciosa y el estruje. ¿Qué es la anemia perniciosa? Una anemia que se caracteriza ¿por qué? Por una disminución en qué? Disminución en la absorción de la vitamina B12. Se van a acordar de eso. Tarda mucho porque como nosotros tenemos grandes depósitos de vitamina B12 y utilizamos apenas 1 miligramo por día, tenemos 1000 veces de depósito, después de 4 o 5 años recién aparece la patología. En cambio, el SPRUE es una patología donde hay un engrosamiento de la pared intestinal que dificulta la absorción tanto de la cianocobalamina como del ácido fólico o vitamina B9. Y si cualquiera de las dos patologías se da, ¿qué pasa? El glóbulo rojo no va a tener la activación del trifosfato de timidina y por eso el crecimiento va a ser anómalo y los glóbulos rojos van a ser muy grandes y son muy grandes, van a tender a que alisarse, a destruirse. Eso, ¿ya? No les han hablado de anemias a profundidad, así que no tiene sentido, pero igual el material está ahí para que lo repasen. Tienen todavía tiempo. Punto número 2. ¿Estamos hasta ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Preguntas? Bueno, igual y voy a estar atento a sus preguntas durante el día de mañana. ¿Dónde están pues las presentaciones ahora? Ahí está, segundo año, presentaciones. Les he mandado un formulario, ¿lo han visto? Les he dado este formulario para que repasen fórmulas, flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal, aclaramiento del ácido paraminipúrico, aclaramiento de inulina, creatinina, croco y gaul, MDR4. Les he puesto las fórmulas para calcular la presión de filtración neta, la fracción de filtración, cargas filtradas, tasas de reabsorción, tasas de extracción, tasas de extracción y casas. A ver, ahí es la fracción de extracción. Luego les he puesto que volumen urinario y un valor normal sérico y valor normal urinario, en orina de 24 horas. Entonces les va a servir que ustedes lo impriman. Antes les regalaba a mis estudiantes impreso, pero bueno, hoy día por mi viaje no he podido llegar, entonces no se ha podido dar, pero imprímanlo. A ver, ¿qué más? Rato nos pasamos, vamos a ver, no nos vamos a complicarnos. A ver, tipificación sanguínea, rapidito, ¿qué tienen que recordar? ¿Cromosoma será que va a entrar en su parcial? Tal vez. Puede entrar, ¿no ve?
Recuerden, hay diferentes cromosomas. Este es el cromosoma 19 y este el cromosoma 9. Uno encargado de sintetizar ¿qué? Una enzima llamada la fucosiltransferasa que une ¿qué? La fucosa a toda la cadena de ¿qué? De ceramida, de glucosa, de galactosa, de N-acetilgalactosamina y galactosa. Y en conjunto, ¿qué hace? Al unirse forma el antígeno H. En cambio, el cromosoma 9 permite la síntesis de la transferasa A y de la transferasa G, también llamada glucosiltransferasa y galactosiltransferasa, que hacen de que a la cadena H, que es la clásica, se le une galactosa y se transforma en antígeno tipo B. Se le une a la N-acetilgalactosamina y se forma el antígeno tipo A. Y si tiene los dos, sale de tipo AB. Y si no tiene ninguno de los dos, no tiene antígeno H, ¿cómo se llama eso? Fenómeno de Bombay. Ya no les han hablado de eso los doctores en sus diapositivas. ¿Qué más me interesa? Lo que han llevado un inmuno en microbiología, las partes de un anticuerpo. Una cadena pesada, una cadena ligera, puentes disulfuro, todos los segmentos constantes y los segmentos variables, ¿no ve? El segmento variable tiene un segmento específico para recoger el antígeno, el llamado parátope o parátopo. Y la parte del antígeno que es reconocida, el epítopo. Y si hay otro segmento que no se utiliza, el clásico idioto. ¿A ver? Eso les han hablado también. ¿Qué más tienen que recordar? Que de todos los anticuerpos en la tipificación sanguínea, la IgM y la IgG son las más importantes, principalmente la IgM para la sangre de tipo AB 0, ¿no? Es la más importante, les he puesto ahí. ¿Qué más me interesa que ustedes recuerden? Esto, que no les han hablado en tipificación. Recuerden que la sangre, una vez que la donamos, no se mantiene como tal, se sacan derivados. Cuando donamos, solo se les donan glóbulos rojos, no plasma, se le saca el plasma. Un plasma rico en plaquetas, plasma rico en plaquetas, que se puede congelar, plasma congelado, se puede concentrar las plaquetas, concentrado plaquetario. Y de este plasma fresco congelado podemos sacar crioprecipitados, sacar albúmina, globulinas, los anticuerpos y demás. Eso también he visto que les han explicado. Después, al final, ¿qué tenemos que recordar? El donador universal y el receptor universal. ¿Cuál es el receptor universal? AB positivo o ABDH positivo. ¿Por qué? Porque no tiene ¿qué? No tiene anticuerpos ni contra A ni contra B y tampoco tiene anticuerpos contra H. Y si tienen sus membranas, ¿qué? Antígenos AB y antígeno D del factor EDH. Por eso es receptor universal. En cambio, el donador universal es el que no tiene antígenos. No tiene ni antígeno A, ni antígeno B, ni antígeno ARH o D. Y por eso puede donársele a todos. Nadie lo va a reconocer por la ausencia de antígenos. Eso les pueden preguntar. ¿Qué es la eritroblastosis fetal? Es una reacción antígeno-anticuerpo que tiene que un producto de la fecundación que tenga sangre de tipo EDH positivo del padre y una mamá que sea EDH negativa. En el primer embarazo no pasa mucho. En el segundo, tercer y cuarto embarazo van a sintetizarse anticuerpos contra el VIH, reconociendo como extraño al bebé, generándole hemólisis. Por eso, en vez de eritroblastosis fetal, se modificó el nombre a enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Se puede diagnosticar eso? Claro, con la prueba de COMS indirecta. ¿No ve? ¿Se puede vacunar a un paciente con esto para evitar el problema? Sí, la vacuna ROGAM, que eso pueden preguntarles también en su paciente. ¿Han entendido? Así de puntual de tipificación. Entran preguntas bien puntuales de tipificación. ¿Ya? Luego, ¿qué más me interesa? Trombopoiesis, lo puntual que les dan en sus teóricas. ¿Ya? ¿Cuáles son las fases ¿qué se llama esto? De la hemostasia? ¿Cuáles son? 4, ¿no ve? Primero hay vasoconstricción, tengo que saber moléculas vasoconstrictoras. Luego hay la formación del tapón plaquetario, tengo que saber por qué la plaqueta se une a la membrana basal. Luego está la hemostasia secundaria, también llamada formación del coágulo sanguíneo. Aquí activamos la cascada de la coagulación, generamos una red de fibrina para que ahora solo agarre a glóbulos rojos, también a plaquetas, ¿no ve? Y luego encontramos a la fibrinólisis y o destrucción del tejido fibroso con proliferación fibrosa de la pared del vaso sanguíneo, ¿ya? O sea, eliminación, degradación de la fibrina. ¿Qué me interesa de todo este tema? He visto que les han dicho los doctores, ¿no ve? Moléculas vasoconstrictoras, eso está en sus teóricas.
¿ya? Recuerden que hay una vía llamada la vía del ácido araquidónico, que mediante enzimas como las ciclooxigenasas transforman el ácido araquidónico en prostaciclina, tromboxano y prostaglandina. De todas estas me interesan los tromboxanos porque son vasoconstrictores. Por otro lado, también están otras sustancias como la endotelina, otro vasoconstrictor. ¿Ya? Es importante eso. ¿Qué más me ha llamado la atención en las clases teóricas? Han vuelto a hablar de qué? Del factor de von Willebrand. ¿No ve? ¿Qué es el factor de von Willebrand? Es una proteína que se acumula en los cuerpos de Weber-Palade, las células endoteliales, que une, ¿no?, a las proteínas, proteínas o glucoproteínas 1B a las glucoproteínas 1A del colágeno de la membrana basal. Porque cuando se rompe el endotelio, se pone al descubierto el colágeno, las plaquetas se unen directamente a la proteína. ¿Vale? ¿Qué más me interesa también? Que así como las plaquetas van a formar el tapón plaquetario, se va a desencadenar una cascada. ¿Cómo se llama esa cascada? La cascada de la coagulación. Antiguamente había una vía extrínseca, luego una vía intrínseca que llegaban a una vía común, activando hacia la protrombina en trombina y la trombina activando al fibrinógeno en fibrina. Antes se manejaba así. Y obviamente tenían que ustedes memorizarse todos los factores de la coagulación. Los de amarillo, ¿cuáles son? Los que dependientes. K dependientes. Muy bien, les van a preguntar. Los de rosado, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Porque es el resultado del 5 y el 8. ¿Nadie? ¿Nadie? Doc tiene que verlo con la proteína C. Ya, pero vean ahí las 5 que te dice extrínseca e intrínseca. ¿Me entienden? Los factores de la coagulación no son factores que sean enteramente de una vía. Hay factores que pertenecen solo a la común, hay factores que pertenecen solo a la extrínseca, otros a la intrínseca. Perdón, otra vez está volviéndose loco. ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus bebés? Mira, cuidado tus bebés. Mil disculpas, otra vez. Esa gata se quiere irse. Ven, deme un ratito, por favor. Creo que está entrando en solo ese gato. Ahora sí, ya volví, mil disculpas, es la última vez. Les decía, los factores de la coagulación no tienen que ver solo con una vía. Hay algunos factores que son mixtos. Por ejemplo, les hacen esa pregunta, ¿no? De todos los factores de la coagulación, ¿cuál participa en las tres vías? Extrínseca, intrínseca y vía común. El factor 4, también llamado calcio. Por otro lado, hay factores que se van a encontrarse tanto en vía extrínseca como en vía intrínseca, más no así en la común. ¿Cuál? El factor 5. Es muy útil, ¿no?
te permite activar la extrínseca como la intrínseca. El factor 8 no solo tiene que ver con la vía de la coagulación, tiene que ver con ¿qué? Con la adhesión plaquetaria. Por eso lo hemos puesto ahí como el factor antihemofílico, también llamado factor de von-Willebrand. Recuerden que hay tres antihemofílicos: antihemofílico A, antihemofílico B y el antihemofílico C. Por eso les he puesto ahí por colores. Ahora molestan los pequeños, Dios mío. A ver, voy a mandarlos a los pequeños más con su mamá. Ay, chicos, mil disculpas. Se ha vuelto loca. Ya. ¿En qué estábamos? Ah, sí, los factores de la coagulación. Y clásicamente preguntan, ¿no? Factores vitamina K dependientes. No son factores que sean sintetizados a partir de la vitamina K. Son factores que se activan tras el efecto del ingreso de la vitamina K a nivel del hígado. Entonces es importante recordar también eso. ¿Qué más? Cascada clásica y cascada nueva. La cascada clásica, extrínseca, intrínseca. Cuando hablamos de extrínseca, recuerden cuáles son los factores que desencadenan esta vía. Daño en el vaso sanguíneo, por eso se llama extrínseca desde afuera, ¿no? Un daño de la integridad del músculo liso, del endotelio, de la membrana basal. En pacientes con trauma y en daños de tejidos adyacentes, tumores en órganos vecinos. En cambio, se denomina vía intrínseca cuando el trauma va a iniciar por dentro, en la luz vascular, por eso se llama intrínseca, cuando hay contacto de la sangre directamente con el colágeno de la membrana basal, ¿ya? Usualmente entras en el parcial, ¿no? Con cómo comienza la vía extrínseca, con el factor 3, también llamado factor tisular. Cómo comienza la vía intrínseca, con el factor 12, ¿a ver? También llamado, ¿cuál es el otro nombre del 12? ¿Cuál es el otro nombre del 12, doctores? Les voy a mandar como la anterior clase al grupo. Vamos a mandarles eso para que recuerden a modo de repaso durante todo el día de mañana los factores de la coagulación. ¿Cuál es el factor 12? Ahora sí, ya les he enviado. Muy bien. El factor 3, una vez que es activado por las plaquetas, porque cuando la plaqueta se une al endotelio, libera el factor 3, también llamado factor tisular, transforma el factor 7 en factor 7 activado. Por otro lado, también permite, junto al 7 activado, transformar al 10 en 10 activado. Y también permite que el 10, junto al calcio, que en este caso sería un factor de la coagulación, y junto al 5 también, terminen activando como una enzima, de una enzima mínima a una enzima máxima, o de una enzima con poca actividad a una enzima con gran actividad. Se llama activador de la protrombina, o simplemente que la activadora de la vía común, transformando la protrombina en trombina, y eso no lo hacen solos, ¿no? Requiere también del calcio, por eso el calcio está en la vía extrínseca, en la intrínseca y en la vía común, ¿no ve? Y una vez que transformamos del 2 en 2 activado, protrombina en trombina, transformamos mediante la trombina el fibrinógeno, que sería el 1 inactivado, en 1 activado, que sería la fibrina. Obviamente requiriendo de otro tipo de proteínas como el factor 8, el 13 activado, también llamado estabilizador de la fibrina. La vía extrínseca es igualita, la única diferencia es que aquí comienzan con el factor 12, de 12 en 12 activado, el 12 activado gracias a acimógenos o sininógenos de gran peso molecular, junto también con la precalicreína, terminan activando el 11 en 11 activado, el 11 activado más el calcio transforma el 9 en 9 activado, el 9 activado más el calcio transforma el 10 en 10 activado, junto al 8, ¿no ve? Un factor específico. Una vez que se activa el 10 activado, gracias a las plaquetas, al calcio, el factor 5, también va a dar origen a la vía común, que es tal cual. La cascada nueva, que sí les han hablado en sus clases teóricas, es igual, solo que es más explosiva. En algunos parciales ha entrado, ¿no? Uno de los siguientes no corresponde a las fases de la cascada de la coagulación. Ya no te ponen ni extrínseca, intrínseca y común. Te ponen, ¿qué? Fase de iniciación o inicial, de amplificación y de propagación. ¿Cómo comienza la fase inicial? Todo con el factor tisular o factor 3 y el factor 7 activado. ¿Qué hacen estos? Terminan transformando, ¿qué? El 12, el 11 y el 9, al final para activar el 9, del 9 en 9 en activado.
Este 9 activado más el factor 3 más el factor 7 activado, inclusive más el factor 8, activan inicialmente al factor 10 para que se transforme la protrombina en trombina. Trombina en escasa cantidad. Esa trombina en escasa cantidad asociada al calcio y a los fosfolípidos de la membrana plaquetaria van a terminar activando ¿a quién? Al 11 en 11 activado, al 8 en 8 activado y al 5 en 5 activado. Con el 11 activado, con el 8 activado y con el 5 activado ahí, voy a activar de mejor manera que al 10. Inicialmente tenía una activación del 10, ahora tengo una propagación mayor por la vía de la amplificación. Una vez que tengo todo esto amplificado, ¿qué voy a hacer? Voy a activar grandes cantidades de protrombina ¿en qué? En trombina y grandes cantidades del fibrinógeno en fibrina. En pocas palabras, al inicio hago lo mismo, solo que con bajas cantidades de trombina. Estas bajas cantidades de trombina amplifican aún más la activación de otras proteínas. Y esas proteínas ya activadas en la propagación terminan generando una gran cantidad de hebras de fibrina. Eso en coagulación. ¿Qué más me interesa? Esto no suele entrar en parciales la primera parte, pero siempre en los parciales la segunda parte. Una hemostasia primaria, también llamada formación de tapón plaquetario, tromboplaquetario, se va a evaluar con los tiempos de hemorragia, tiempos de sangría, ¿no ve? Con métodos de DUP y de IV y demás, que no entra en parciales. Lo que sí les preguntan es la hemostasia secundaria. Una vez que la plaqueta libera el factor 3 y se desencadena la cascada de la coagulación, nosotros podemos formar el trombo amarillo, también llamado el coágulo de sangre. Y podemos valorarlo mediante ¿qué? El tiempo de protrombina para valorar vía extrínseca o fases de iniciación y el tiempo de tromboplastina para ser activado para la evaluación de la vía intrínseca, ¿ya? Hay diferencias, uno es más rápido, uno es más lenta. También podemos hacer el manejo del INR y este ya les han explicado en sus clases teóricas, que es la razón normatizada internacional, para poder valorar si la función de la coagulación es adecuada, es muy acelerada o es muy reducida. Y después de la formación de todos estos coágulos, degradamos al mismo, con la formación de ¿qué? Del dímero D, ¿no ve? Mediante hartos anticuerpos, los antiplasminógenos, plasminógenos, la plasmina y demás. ¿Qué suelen preguntar el día del parcial también? Algunas patologías, las clásicas hemofilias, por ausencia de factores antihemofílicos, tipo A, tipo B, tipo C, o si quieren, factor 8, factor 9 y factor 11. Estos tipos de patologías hacen de que el paciente no pueda coagular bien la sangre y por ende tenga trastorno hemorrágico, epistaxis, hematomas, equimosis, vómitos en borra de café, orina de color Coca-Cola y heces negras, ¿no? Coluria, melenas y vómitos en borra de café con clínica de hemorragia, las clásicas hemofilias. La A y la B es exclusivamente en hombres, la C en algunas mujeres se puede dar. Luego, ¿qué más me interesa? ¿Ya? Recuerden, vía intrínseca, tiempo de tromboplastina para ser activado. Vía extrínseca, tiempo de protrombina. También llamado tiempo rápido, por eso te ponen ahí quick. O tiempo de cefalinas, porque esto es más lento. ¿No ven? El INR, ¿cómo lo calculo? Si me dan el tiempo de protrombina, yo debo dividirlo sobre uno normal. ¿Cuánto es el valor normal que manejamos del tiempo de protrombina? Si tenemos rangos de 11 hasta 15. ¿Cuánto es la media? 13. 13. Muy bien, siempre van a dividir sobre 13. Cualquier tiempo de protrombina que me den, sobre 13. Si tengo 13 y lo divido sobre 13, 13 sobre 13, 1 es el valor ideal, el valor óptimo. Pero hay rangos de 0,8 a 1,12. Si el valor me sale muy elevado, ¿qué quiere decir? Un exceso, un efecto muy intenso de la anticoagulación. En cambio, si nos da un valor por debajo de 0,8, un efecto anticoagulatorio muy bajo. Por eso lo utilizamos para pacientes que reciben tratamiento con anticoagulantes, como la warfarina, como el Sintrom, que son acetocumaroles o cumarínicos. ¿Qué hacen estos fármacos? Inhiben a la vitamina K, y eso preguntan en parcial y les han explicado también esto. Si yo tomo un cumarol, warfarina, aldocumal, tendicumar y demás, o un Sintrom, que es un acetocumarol, voy a inhibir a la vitamina K. Y si inhibo la vitamina K, ya no hay factores vitamina K dependientes. Y por ende ya no hay coagulación, o por lo menos se retarda la coagulación. Si le doy un fármaco de este tipo y tengo valor elevado, mucho efecto anticoagulatorio. Tengo que hacer ¿qué? Reducir la dosis.
Y si tengo un valor por debajo del normal, a muy poco efecto, tengo que aumentar la dosis del anticoagulante, también llamado el inhibidor de la vitamina K. Eso también pueden preguntarles, ¿no ve? ¿Qué más? Ya saben que es el dímero D. Es una molécula que es producto de la degradación de las fibras de qué? De fibrina, de la red de fibrina. Usualmente, cuando ya se ha formado la red de fibrina y se ha estabilizado la misma, se empiezan a liberar sustancias como la plasmina, ¿no ve? Esta plasmina empieza a degradar al filamento de fibrina y empieza a liberar ¿qué? El dímero D. Si hay dímero D en la sangre, quiere decir que ha habido un coágulo y por ende ese coágulo ya se está degradando. Valores normales, menor a 500 nanogramos por ml o menor a 0,5 microgramos por ml, ambos valores. Si es elevado, puede ser cualquier patología que conlleve alguna coagulación. También les han hablado cuál es la tríada de Virchow: hipercoagulabilidad, también llamado estado hipercoagulable, daño endotelial, también llamada lesión endotelial, y éstasis sanguínea, también llamada éstasis circulatoria. ¿Han entendido? Si un paciente tiene estas tres triadas o esas tres componentes de la triada, tiene mucha probabilidad de coagularse. ¿No ven? Estado de hipercoagulabilidad, que tengas un tumor, que tengas un síndrome nefrótico, septicemia. Lesión endotelial, traumas, hipertensión, valvulopatías. Éstasis circulatoria, que tú tengas lugares donde la sangre se quede estática, ¿no? En la fibrilación auricular, en la inmovilidad, un paciente que esté en sedentarismo, paralítico y demás. Eso también les han hablado en su clase teórica. Muy bien. Y lo último, ya para irnos, ya leuco. De leuco vamos a hacer 5 o 6 cosas puntuales. Lo puntual que tiene que ser, recordar que el sistema de defensa de nuestro cuerpo se divide en ¿cuántas partes? En dos: inmunidad inespecífica e inmunidad específica. La inmunidad específica se divide en dos líneas de defensa. La primera línea de defensa, piel y mucosas. La segunda línea de defensa, la inmunidad innata. Y la específica, también llamada tercera línea de defensa, la de memoria. ¿Ya? Esto han llevado, ¿no? Ahí la primera línea de defensa, barreras físicas, químicas y biológicas. Biológicas, la flora microbiana. Químicas, la secreción de sustancias que pueden degradar a los patógenos, ¿no ve? Y la física y mecánica, que constantemente se va descamando la piel, y la presencia de microvellosidades y demás, y secreción de sebo. Si el patógeno logra vencer esta primera línea de defensa, se activa la segunda línea de defensa con glóbulos blancos, usualmente granulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y algunos agranulocitos, ¿no ve? Células natural killer y los monocitos que luego se transforman en macrófagos y células dendríticas. Por otro lado, aquí también se liberan sustancias, las citoquinas, interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa, interferones. Todo con la finalidad de destruir a este patógeno. Si este patógeno no logra ser destruido, una célula sobreviviente llamada célula presentadora de antígeno va a ir a presentarle a las células de defensa. Inicialmente a un linfocito novato llamado CD-NAPE o CD novata, ¿no? Para que luego de la presentación, pues las células empiecen a madurar. Esta presentación se denomina presentación del antígeno y requiere de dos sistemas: complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 y tipo 2. Si no se logra vencer al patógeno, la célula presentadora de antígeno tiene que crear memoria. Ahora bien, hay tres células que son las células presentadoras de antígeno. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las tres células presentadoras de antígeno? Macrófago, células plasmáticas, dendríticas y Muy bien. El macrófago, el dendrocito, ¿y quién más? El linfocito. Linfocito B. Muy bien, eso puede ser pregunta de parcial. Una vez que nuestro sistema de defensa le va a presentar, tenemos que entender complejo de histocompatibilidad. Eso sí les han explicado sus teóricas. Y hablar de los diferentes tipos de linfocitos. Eso me interesa, ¿no ven? Piel no vamos a hablar porque es lo mismo, tal y cual hemos llevado. Lo que sí me interesa es esto. ¿Se acuerdan de este gráfico? Los mecanismos que tienen las células del sistema inmune innato para reconocer a los patógenos, que no los conocen,
pero que por patrones los van a reconocer, por ligandos. Están los PAMs y los DAMs. ¿Qué es un PAMs? Patrón molecular asociado al patógeno. ¿Qué es un DAMs? Patrón molecular asociado al daño, también llamada la alarmina. En su clase teórica les han dicho que no son lo mismo, son sinónimos, es su otro nombre. Por ende, no creo que les pregunten. Ahí te han puesto ejemplos. Los receptores que van a reconocer a estos tipos de patrones se llaman los PRR. Ahí están los Toll-like receptor, los CLR, Not-like receptor, Rig-like receptor, los ALR y el sistema Gas-Stein. Esto ya no les han hablado. Han hablado más de Toll-like receptor y de Not-like receptor. ¿Ya? ¿Qué tenemos que recordar? Que las células de defensa tienen receptores de membrana, Toll-like receptors, que van a activar una vía llamada vía MID88. Hay células que dependen y que son exclusivamente dependientes de la MID88, que es el gen mieloide específico, o algunos que son independientes. Hay receptores también citoplasmáticos como los Not-like receptors. Ya sea si reconocen al patógeno en la membrana o al patógeno en el citoplasma, van a terminar activando una vía común llamado el factor nuclear beta kappa. Este factor nuclear beta kappa activa al núcleo para la transcripción de proteínas. Solo la captación del patógeno con la activación del factor nuclear beta kappa se llama el señalosoma. Una vez que activamos al núcleo y se transcriben las proteínas, el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1, tipo 2, a eso se llama enantiosoma. Y una vez que se da la transcripción, se sintetizan proteínas, las interleucinas, que inicialmente son inactivas, pero que luego se van a activar por un grupo de not-like receptors, que en conjunto se llaman las caspasas. ¿Dónde hemos llevado caspasas? Brian, ¿dónde hemos llevado caspasas? ¿Qué hacían las caspasas? Activan a los receptores de la apoptosis, ¿no ve? Muy bien. Ahora, ¿qué más hacen las caspasas? Activan interleucinas. Activan en mediadores inflamatorios, ¿no ve? Las prointerleucinas las activan en interleucinas activas y se puede generar la inflamación. Las caspasas que activan proteínas inactivas en proteínas activas de la inflamación, se llama todo ese conjunto el inflamosoma. Pero también tienen que saber, ¿no ve? ¿Qué más me interesa? Hay vía dependiente de 1088 y vía independiente. Todos los Toll-like receptor tienen relación con el gen de la respuesta primaria mieloide, pero hay dos que no tienen directa relación. Toll-like receptor tipo 3, Toll-like receptor tipo 4. Recuerden que cada tipo de Toll-like receptor reconoce algo específico. 5 que reconocen flagelina. 1 y 2, 6 y 2 que reconocen algunos lipopéptidos, algunos lipopéptidos diacilados y demás, ¿eh? Algunos diacilgliceroles. No hay el 11, en algunos estudios de investigación está. El tolerante tipo 4, lipopolisacáridos. El tolerante tipo 3, RNA de doble cadena, ¿no ven? El tolerante 7 y 8, RNA de cadena simple, monocadena. Tolerante tipo 9, DNA específico. Tolerante tipo 10, igual específico, pero más para el virus del VIH, ¿no ve? El 13, igual, ¿no? Está en estudio todavía, ¿ya? Entonces, bien importante que ustedes entiendan eso. Les he puesto aquí un gráfico más específico, ¿no? Todos los receptores dependientes de la 1088 activan el factor nuclear beta kappa, sistema de la ERK quinasas, Janus quinasas, y permiten la síntesis de moléculas proinflamatorias, quimioquinas y citoquinas. En cambio, la vía de los toleros tipo 3 y tipo 4, ya sea de RNA bicatenario y de algunos lipopolisacáridos, van a activar la síntesis de los interferones. Es una vía específica llamada vía P38 o vía de interferones. Y se ve también acá eso. Eso también lo he visto en sus gráficos. Luego que me interesa, inmunidad innata. Recuerden, es inespecífica. Los glóbulos blancos aquí no reconocen al patógeno porque lo conozcan, sino lo hacen mediante ¿qué?
PRR y los PAMs y los DAMs. ¿Vale? En cambio, una vez que se reconoce al patógeno, se activa. ¿No ve? Esto es igual pregunta de examen, una vía clásica y una vía alterna. Una vía M1, macrófago clásico, vía alterna M2, macrófago de tipo alterno. ¿Entienden? El interferón gamma y la presencia del microorganismo transforma el monocito en la vía clásica. Para, dentro del monocito, para cuando se vuelva macrófago, activar a las especies reactivas de oxígeno, al óxido nítrico y algunas enzimas para degradar a los patógenos. Por otro lado, va a hacer de que estas células liberen más moléculas proinflamatorias y que se amplifique la inflamación. En cambio, cuando ya hemos destruido al patógeno, ya no activamos al monocito en M1, lo activamos al monocito en M2 por la insulina 3, insulina 4. ¿Qué hacen? Aquí la célula va a empezar a sintetizar que el factor estimulante del crecimiento tipo beta, también llamado el factor del crecimiento tipo beta. ¿Qué hace? Estimula el crecimiento, la reparación, la cicatrización. Y la interleucina 10 y factor de necrosis tumoral beta, ¿para qué? O factor de crecimiento tisular tipo beta, para antiinflamar al paciente. Porque recuerden, inicialmente se inflama, destruyes el patógeno y nos desinflamamos. Eso entra en parciales vía M1, M2. ¿Ya? Cuando hablamos del sistema del complemento, saquen el screen, eso entra en los parciales. ¿Cómo se organiza la C3 convertasa y la C5 convertasa de la vía clásica? C3 convertasa y C5 convertasa de la vía alterna. La C3 de la vía clásica, ¿cuál es? C4B, 2B. O si quieren, 4B, 2B. Y te acuerdas de la que todos tienen C. 4B, 2B. En cambio aquí es lo mismo, 4B, 2B más 3B, la C5 convertasa. Ahora bien, de la vía alterna, el bebé, siempre va a estar el bebé. Primero solo con su papá, C3B más el bebé. Pero si es C5 convertasa, ahí está el papá y la mamá, C3B, C3B más el bebé. Traten de acordarse así. Recuerden que la vía clásica se activa por una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué tipo de anticuerpos? Inmunoglobulina G y una inmunoglobulina M. Una monomérica y una pentamérica. La vía alterna se da por la presencia del patógeno, la presencia de una bacteria gram positiva, gram negativa, cuerpos micólicos del hongo, células tumorales, complejos inmunes de tipo inmunoglobulina A y demás. ¿No ven? Y la otra vía, también llamada vía alterna, de las lectinas, también llamada vía de las lecitinas, que se activan por la presencia, ¿no?, del patógeno también, pero patógenos específicos que presenten, ¿qué? Proteínas llamadas ficolinas y demás. Eso pueden preguntar. Lo que siempre preguntan en el parcial es cómo está organizado la C3 convertasa y la C5 convertasa de la vía clásica y de la vía alterna. Donde no hay ese tipo de vías vías de tipo reacción química, en la vía de las lectinas. Ahí no. Es por relación de la superficie, pero no tiene que ver directamente con el patógeno. ¿Qué más me interesa? ¿Qué es esto? Complejo de histocompatibilidad mayor. Muy bien. ¿Para qué sirve? Para la presentación del antígeno. Hay clase 1, clase 2. ¿Cuál es el producto de cada uno? El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 sintetiza el HLA tipo 1. El complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 sintetiza el HLA tipo 2. ¿Cuándo vamos a hacer HLA tipo 1? Cuando el patógeno esté en el citoplasma. Ha ingresado el patógeno a la célula. Una vez que ingresa, degradamos al patógeno mediante la proteasoma. Y esos fragmentos del patógeno van a ingresar al retículo endoplasmático, se van a unir a una proteína llamada ¿qué se llama esto? El complejo del HLA tipo 1, se expresan en la membrana y se presentan ¿a qué? A los linfocitos TCD8, al citotóxico, ¿no ve? En cambio, cuando nosotros introducimos, pónganse que el macrófago ha fagocitado aparte del patógeno, vamos a transformarlo ¿en qué? En sustancias degradativas, lo vamos a degradar, y el retículo endoplasmático, antes de unirlo, va a sintetizar como tal al HLA tipo 2, que va a estar ocupado por un espacio llamado cadena invariable. Cuando se unan las vesículas, uno con el HLA y el otro con el antígeno, van a formar el verdadero HLA tipo 2, que se va a presentar ¿dónde? Al linfocito T CD4. Les pueden preguntar eso, ¿ya? Características el doctor no ha dado del HLA, pero por si acaso, ¿no?
Ahí están diferencias. La inmunidad adquirida es igual a una pregunta clásica del examen. La adquirida se la puede obtener de dos maneras, de manera natural, llamada pasiva, y de manera artificial, llamada activa. ¿Cómo es la de manera activa? Que tú vas a obligar a tu cuerpo a crear anticuerpos. ¿Y qué es la pasiva? Que no tienes que obligarlo, por alguna razón de la vida, el sistema inmune está fabricando anticuerpos. Hay una inmunidad activa natural y artificial. Naturalmente, ¿cómo puedes activar tu sistema? Enfermándote, teniendo el patógeno en tu cuerpo. Y artificial, que te inyecten los anticuerpos contra ese patógeno. En cambio, de manera más pasiva, natural, es la lactancia materna, el parto. Y de manera artificial, algunos anticuerpos, donde ya están todos los anticuerpos para reconocer cosas específicas. ¿Ya? Les pueden preguntar la diferencia entre uno y otro. En órganos linfoides, recuerden que la clásica pregunta, uno de los siguientes es encapsulado, uno de los siguientes es difuso. Encapsulado, justo en el centro, ¿no ves? Hay libros que te lo organizan a los órganos linfoides en dos: primarios, también llamados centrales, también llamados generadores; secundarios, también llamados periféricos. ¿Cuáles son los primarios? El timo, la médula ósea, y en las aves la bolsa de Fabricio. ¿Y cuáles son los secundarios o periféricos? El bazo, algunos ganglios linfáticos, el tejido linfoide asociado a las mucosas y la propia médula espinal, perdón, médula ósea. Entonces, la médula ósea puede ser tanto un órgano linfoide primario como un órgano linfoide secundario. Tiene dos funciones. ¿Vale? Eso. ¿Qué más me interesa de todo esto? Lo mismo, vean. No les van a preguntar cosas específicas, lo general. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay un gráfico bien lindo. Ahí está. ¿Ve? Una vez que la célula presentadora de antígeno expresa su HLA y la célula novata la capta, esta célula novata puede activar a más células llamadas citotóxicas, o puede activar los linfocitos B para la síntesis de anticuerpos. Pero mientras esto se está dando, mientras se está dando la presentación de antígeno, poco a poco van madurando nuevos linfocitos. Linfocitos 2, o helper tipo 2, helper tipo 9, helper regulador, helper 17, helper tipo inclusive 22 y demás. Hay varios helpers, ¿no? Ahí les he puesto los específicos, ¿no? Todos los linfocitos T helper que se van a encargar de qué, de reconocer algo específico. Para cada patología, para cada estado patológico, hay un tipo de linfocito T, ¿no ve? Patógenos intracelulares, alergias, parásitos helmintos, parásitos extracelulares como los nematelmintos y demás. Por eso se llama inmunidad de memoria, ¿no ve? Específica. ¿Qué más me interesa? Lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Vean, anticuerpos te vuelven a preguntar, también han llevado. Lo de, sí, hay dos inmunoglobulinas, ¿no? La G y la M. La M es la inmunoglobulina que se activa inmediatamente, con o sin presencia de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay un efecto para que se sintetice, igual se va a empezar a liberar, o por lo menos lo que teníamos de reserva, ¿no? Tú te puedes contagiar con algo, la primera en elevarse para decir de manera aguda es la IgM y luego la IgG. Ambos se elevan. Pero en cuestión de cuánto, en cuestión de horas, inclusive días, se va modificando. La IgM, que es la encargada del reconocimiento inicial, va reduciendo. Y la IgG, que es la de reconocimiento tardío, va inclusive a proliferar. Entonces, cuando tengo un paciente con IgM, IgG activados, patología aguda. Pero si la IgM está baja y la IgG está elevada, patología crónica. El cuerpo ya tiene un tiempo para reconocer a la patología. ¿Ya? Y eso. De todo esto, ¿qué les recomiendo leer bien o por lo menos repasar? ¿No ve? Me interesa la clasificación de los diferentes niveles de defensa, me interesan las células presentadoras de antígeno, me interesa que recuerden los Toll-like receptors porque se preguntan, casi no entra mucho en Not-like receptors, algo de las caspasas, ejemplos de PAMS, ejemplos de DAMS, eso también entra. ¿Qué más me interesa? Macrófago M1, M2. Proinflamación, antiinflamación. ¿Qué más me interesa? Complejo mayor de histocompatibilidad, HLA tipo 1, HLA tipo 2. ¿No ve? No es lo mismo. El complejo mayor de histocompatibilidad son los procesos. El HLA, que es el antígeno leucocitario humano,
es el producto. ¿Estamos? Sí, ¿no? Muy bien. Como pueden ver, hay varias preguntas, es más, hasta las que hemos llevado ayer, ¿ver? Efecto Bohr, efecto Haldane, ahí cómo se distribuye el CO2, ¿cuánto quieren apostar que van a volverles a preguntar eso? ¿Ver? Subpoblaciones de linfocitos cooperadoras que van a trabajar en la inmunidad celular, ¿vean? Te están dando ejemplos específicos. ¿Qué más te dice luego? Receptores de inmunidad innata, ¿ven? Receptores de células B, receptores CD4, IgG nada que ver, complejo mayor, mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, son preguntas bien, bien específicas. ¿Qué más te dice aquí? A ver, por ejemplo, dice inmunidad innata, ¿cuál puede ser? Replay receptor, ¿no? Toda la receptor también. ¿Qué más te dice? La cascada del complemento. Vean esta clásica pregunta. La cascada del complemento, o sea, el complejo ataque a la membrana, tiene como producto final ¿cuál? ¿Cómo se llama el MAC? Es el clásico C5b, C6, C7, C8 y C9 la E. Luego te pueden preguntar, ven, los antígenos procesados en el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 1 son presentados a qué linfocito, CD8, CD4. CD8. ¿Se dan cuenta? Así preguntas específicas, ¿verdad? Hay preguntas más lindas todavía. Ahí están factores vitamino K dependientes. Te pueden preguntarte prostaglandinas como función de equilibrio. Ahí está todo lo de la transferrina que hemos llevado. Efecto Bohr. ¿Cómo se une cuando el dióxido de carbono se une a la hemoglobina? Eso les han preguntado el 2020. Bien, hay algunas preguntas pasadas. Ahí está, una de las siguientes células de desarrollo, una de las siguientes células de desarrollo, debería decir, se desarrolla y obviamente permite el reconocimiento, el procesamiento y la presentación del antígeno. O sea, te está preguntando una célula presentadora de antígeno. Célula plasmática es un linfocito B, pero activado. Un linfocito T citotóxico, nada que ver. Recuerden, el macrófago es el principal presentador de antígeno. ¿Ve? No pueden esperar célula plasmática, es linfocito B, inactivo tiene que ser. Luego, la C5 convertasa, recuerden de la vía clásica, ¿es cuál? 4B2B más su 3B. ¿Lo ven? Lo del hierro igual, lo del hematocrito que hemos llevado igual, la unión del monóxido, carboxihemoglobina, con dióxido, carbaminohemoglobina y demás. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sé que están cansados, entonces lo que les recomiendo es dormir un ratito y levantarse en la mañana para empezar a resolver ejercicios y pulir una que otra cosa que les he dicho. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, Muy doctor. bien. Si hay algún ejercicio que no les sale, me mandan. Mañana estoy libre. No doy clase hasta mediodía. Así que mandan ejercicios si no lo han entendido. ¿Ya?